Compartimos y muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en directo, si lo estáis viendo, cuando son este miércoles 12 de julio, estoy mirando exactamente la hora, a las 18:54 minutos. Y también, si lo estáis viendo grabado en YouTube, pues os explico. Estamos en el Hotel Bobu Suites, en la calle Blanche, como decía antes nuestro amigo Jesús, en la calle del Serea. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Pepe. Estamos aquí en este hall, en este rinconcito que nos han dejado. Oye, la verdad, muy cuco, muy chulo para poder charlar un ratito. Y a mí me gustaría, pues, que Jesús nos contara cosas porque tenemos que tratar de despertar conciencias. Cuando el otro día te vi en Sueca, estuvimos hablando y me decías que quizás lo que falta es comunicación. Lo que falta es tratar de hacer llegar a la gente la realidad. Porque quizá, movido por los medios de comunicación que están totalmente condicionados y también las redes, que a veces, depende de lo que leas, pues te lo puedes creer o no, estamos hablando de una situación que se está generando que no sabemos dónde nos puede llevar. Jesús, vamos a ver qué eres capaz de decirnos, porque tú me decías, yo puedo hablar con la gente. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? ¿En qué situación? Porque primero hay que decir que tú eres un funcionario y que tienes una visión desde fuera y desde dentro de todo lo que está sucediendo. Y entonces, es decir, Jesús, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Somos conscientes de dónde estamos? Yo me he levantado esta tarde porque he dormido una siesta antes de venir aquí con la idea de que tengo que contar para que pueda realmente comunicar. Y hay algo que es básico en la comunicación, es decir, la verdad. La verdad se nota cuando se dice, porque siempre hay un compromiso y se nota en la voz, se nota en el gesto y desde luego se nota en las obras que acompañan a la palabra. Normalmente decir la verdad conlleva riesgos para quien la emite y también conlleva riesgos para quien la escucha porque de alguna manera remueve la conciencia y eso no es agradable. Es más, me atrevería a decir que todo el trabajo de los medios de comunicación, que están al 99% al servicio del statu quo, y con el statu quo no quiero decir un partido A ni un partido B, sino un statu quo, una situación de poder aceptada por quien la goza y por quien la sufre. ¿Lo que se llaman las élites? Ya me gustaría a mí que fueran élites, a veces es meramente una oligarquía, es decir, un grupo que ostenta el poder, que son pocos, que están interrelacionados, pero el concepto de élite como aquello que es lo mejor, como que es lo selecto, no me atrevo yo a decir que son las élites. No, lo que está arriba, lo selecto no, lo que está arriba, lo que está controlando el mundo. Bien, en el lenguaje clásico se decía las oligarquías o los poderes ocultos y demás. Exactamente. Intento siempre decir o aproximar siempre la palabra al concepto de la realidad. Y yo que ya tengo unos años, para mí lo de la élite siempre significa lo mejor. O alguien puede autoconsiderarse la élite porque forma parte del club de amigos de Soros, pero eso no significa que sea lo mejor. Soros, el club Bilderberg, por ejemplo, los foros de Davos. También en otra época se llamaba los plutócratas. ¿Plutócratas? Plutócratas, es decir, los que tienen el poder porque son los más poderosos. No tiene que ver exactamente con las élites. Sí que la locución es élites globalistas, está de moda, y acepto que a la gente se comunique así. Pero me gusta asignar el nombre correcto a la situación correcta. ¿Con esto qué quiero decir? Que existe una situación de cómodo malestar con una percepción de posible desgracia colectiva dentro de un tiempo indeterminado. Es decir, creo que existe un pesimismo de fondo que nos lleva a una situación de pensar que lo mejor que podemos hacer es divertirnos, aquello que decían los anarquistas, folleu, que el mundo se acaba, porque existe esa idea de apocalipsis. Tanto es así que hay muchísimas series, muchísimos cómics, muchísimas novelas de uso, no especialmente buena literatura, que están siempre pensando en el fin del mundo. Si va a haber un fin del mundo, evidentemente no nos tenemos que preocupar por el futuro. Claro, si va a haber un fin del mundo, vamos a vivir el presente. Pero realmente estos grupos, vamos a llamarles, como bien dices, oligarcas, sí que están preocupados por el futuro porque de hecho están trabajando en él desde hace tiempo. Posiblemente estén intentando establecer las medidas de seguridad para que ante un súbito despertar, sobre todo de lo que serían las clases medias y populares de Occidente, de las que no son de Occidente, vamos a pensar que bastante tienen con vivir día al día,
se convierta en una especie de mayo del 68 mundial. Ya. Mayo del 68, como tú sabes, no pasó precisamente en un país de marginados, era Francia. Entonces, Francia. ¿Qué pasa? Llega un momento donde se produce una expectación y un cruce entre lo que alguien desea vivir y lo que el gobierno o el Estado en aquel momento es capaz de conceder o no. Como no se produjo un buen acuerdo entre las partes, se produjo una explosión de violencia, sobre todo de tipo literario y narrativo, no demasiado violento. No fue demasiado violento, pero sí que marcó una época y de hecho, lo recordamos, hemos llegado a estudiar, ahora no se estudia porque no interesa despertar, como bien dices, pero sí que es cierto que eso llevó a una situación y si ahora se repitiera, ¿qué pasaría? O mejor, cambio la pregunta. Para que se repita, es decir, para que haya un despertar social, porque ahora comentaré para mí en este momento los 4 o 5 puntos donde se ancla ese control social, ¿qué debería de pasar? ¿Qué debería de pasar para ese despertar social? Un brusco y radical desastre de tipo económico y sobre todo referido a la seguridad, bien sea la seguridad de tipo económico, bien sea la seguridad de tipo orden público. ¿Como lo que ha pasado en Francia? ¿Como lo que está pasando en Francia? Añádale eso una quiebra del sistema de pensiones. Y que eso sería peor. Las dos cosas es lo peor. Sería peor, lo que pasa que aquí, si la quiebra del sistema de pensiones en España se diera, tú sabes que PSOE y PP se echarían mutuamente la culpa, porque recordamos todavía cuando, por ejemplo, en el 2011, cuando entra Rajoy, tiene que hacer recortes por culpa de la política de Zapatero, le echaban la culpa de que había hecho recortes cuando precisamente lo que había hecho era adaptar todo lo que se estaba sucediendo para que no nos intervinieran como intervinieron en su momento a Grecia. Eso fue un balón de oxígeno, o sea, la deuda siguió creciendo. La deuda es espectacular. La deuda, lo que tenemos, no lo vamos a pagar ni en el 2050, porque seguramente en el 2050 tendremos toda más deuda. ¿Qué sucede con la deuda? Puede parecer que es una buena idea que nos prestan el dinero y en ese momento pues vamos tirando de un día para otro. Pero ¿qué sucede cuando pasa algo en esa familia que pidió dinero prestado y que vivía, por decirlo así, a crédito? ¿Qué sucede cuando viene un imprevisto? Un imprevisto puede ser perfectamente otra pandemia, sea real o no sea real la pandemia, pero los efectos económicos sí que ocurrió, o puede haber un conflicto. ¿Por qué no puede haber un conflicto con algún vecino que no nos llevemos especialmente bien? Y en ese momento, si tú no tienes capacidad de devolver tu deuda, tú tienes un problema. Y he dicho dos puntos extremos, pero podría ser también la necesidad de una gran revolución tecnológica donde la inversión del Estado fuera necesaria realizarla inmediatamente. Si tú no tienes capacidad de endeudarte, tú tienes un problema gordo. Y ahí sí que entras en lo que es la quiebra, el default, que dicen en economía. Lo cierto es que, claro, me estás hablando y estoy recordando el cara a cara de anteayer entre Feijóo y Sánchez, y no se habló de tema tecnológico cuando estamos en una revolución tecnológica total, en una revolución digital. No se habló del tema de la gestión o de la autogestión, o mejor dicho, del autoabastecimiento energético. Tampoco se habló del tema de la materia primaria, como puede ser agricultura y ganadería, y se fueron por otros derroteros alejados totalmente de lo que realmente nos preocupa. Porque, ¿tú crees que de verdad una persona que tiene un crédito, que está viéndoselas hasta ahí, que le han subido 300 euros la hipoteca, le pregunta si quitan una bandera arcoíris en Náquera o no? No le suele importar a casi nadie, excepto a los que intentan marear al toro con el capote o con la muleta, que son los medios de comunicación. Es decir, vamos a hacer algo que tenga tal carga emocional donde el cerebro reptilíneo que todos tenemos, el cerebro de las emociones, automáticamente estalle. Para que eso suceda, la repetición del mensaje y la asociación de grandes quiebras de tipo moral porque alguien consiente o alguien hace algo tan malo, tan malo, tan malo, repetido miles de veces, se convierte en una verdad. Eso se llama un tabú mediático, un tabú dialéctico, un tabú político. Si tú repites muchas veces algo, llega a un momento donde si tú te atreves a cuestionarlo, eres casi un réprobo. Tienes que salir
de esa conversación, porque el propio interlocutor, bien sea un entrevistador, bien sea un periodista, te abrirá los ojos como diciendo, vamos, ¿tú es que no crees con esto? Por ejemplo, estamos hablando entonces de los negacionistas, que a todo aquel que no está de acuerdo con lo de la pandemia que hemos sufrido, o la vacuna, le llaman negacionista, a todo aquel que no está de acuerdo con las políticas LGTBI o feministas es un negacionista, a todo el que no está de acuerdo con, aparte de xenófobo, homófobo, machista, también el tema de las políticas de inmigración, si no estás de acuerdo, eres un xenófobo y entonces, claro, se ha generado ahí un pensamiento único que si te sales de él, o cuanto menos han dicho que si te sales de él, ya eres lo más malo del mundo. La palabra negacionista, insisto en buscar siempre exactamente el término, una especie de etimología, o por lo menos de origen de donde vienen las palabras, realmente lleva escrito una serie de connotaciones negativas enormes que tal vez la gente normal o la gente que sufre escuchar miles de veces el epíteto no sabe. El negacionismo viene ni más ni menos que la negación del holocausto. El holocausto significa también literalmente consumación total, es decir, quemamos todos los huesos, normalmente hacía referencia al holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Un señor, un historiador que se llama David Irving, se atrevió a sacar un libro diciendo con datos, eran sus datos, que eso realmente no había ocurrido, que era imposible. Automáticamente, y te hablo de los años 60, se lanzó toda serie de denuestos para intentar matar al mensajero respecto a una opinión que tenía. Tanto lo consiguen, y esto empezó, insisto, en los años 60-70, que se convierte en un delito. Se empieza como delito de negación del holocausto, está estrictamente en el Código Penal español, empezaron mucho antes en otros códigos penales, pero de ahí se vio que servía para callar cualquier opinión discrepante. O sea, tú usas negacionista y aunque no se sepa, estás afirmando cosas tan malas respecto a cosas que realmente ocurrieron, que automáticamente pones en contra a todos los demás, a todos los que forman parte de la sociedad, si a ti te lo han dicho. Es decir, se produce un tabú que ha recaído sobre ti porque has pronunciado las palabras que no puedes y se va a producir un vacío. Y los humanos tememos mucho algo, tememos la soledad. Entonces, empiezas a cuidarte de no decir determinadas palabras y cada vez vas excluyendo más palabras, más opiniones en definitiva, porque todas esas palabras pueden conllevar el castigo que a los niños pequeños, y de alguna manera nos queda todavía esa sensación de haber sufrido un castigo, que es la soledad, al rincón de pensar, al cuarto oscuro, o contigo ya no va a hablar nadie porque eres negacionista, homófobo, gayfobo, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo, y esto lo explica muy bien Lewis Carroll en su libro Alicia en el País de las Maravillas, ya no estoy discutiendo sobre qué significan las palabras, sino quién tiene el poder para definir lo que dicen las palabras. Ya, que estamos hablando entonces, por ejemplo, actualmente yo lo trasladaría a esa entelequia que se ha montado, que se llama delito de odio. Es decir, tú te sales de cualquiera de las corrientes y como se te ocurra criticar a una persona de otro color, ya estás cometiendo un delito de odio. Como se te ocurra criticar a una mujer, ya estás cometiendo un delito de odio. Como se te ocurra simplemente decir lo contrario de lo que debe de ser lo políticamente correcto, ya estás cometiendo un delito de odio. La cosa es especialmente terrible, Pepe, porque se ha producido en el mundo real / jurídico, que a veces no coinciden, la creación de algo que yo, que tengo ya mis años, pude padecer, aunque no en primera persona. Era una jurisdicción especial política. Se llamaba el Tribunal de Orden Público, que provenía de la represión de todo el tan odiado por hoy franquismo. ¿Eso qué supone? Que más allá de entender lo que dice el delito del odio, lo que sí que es cierto es que existen grupos de la policía que rastrean opiniones, y parte del Poder Judicial, no los jueces de momento, pero sí parte del Poder Judicial, que son las fiscalías, que por decirlo así, su trabajo es encontrar el delito de odio. En un sistema normal, al juez o al fiscal que le toca una denuncia, pues ya hace una primera criba, ¿no? Esto es una tontería, pero claro, cuando tú te dedicas a eso, tú tienes que encontrar algo que justifique tu propia especialidad,
porque por lo demás estoy seguro que es mucho más cómodo vivir como en la Fiscalía de los delitos del odio que en la Fiscalía de persecución de delitos de banda armada o de terrorismo. ¿Por qué? Porque evidentemente unos tienen mucho más riesgo que otros. ¿Qué diremos de la policía? Intentar encontrar por medio de las redes quién puede haber pisado la raya es mucho más cómodo que tener que efectuar unas detenciones a pecho descubierto porque has detectado una brigada que se dedica a atracar. Entonces está claro que se ha generado grupos humanos que están financiados, que están apoyados para que encuentren el odio. Y ahora se produce ya el desastre absoluto. Normalmente existe una cosa que se llama la presunción de inocencia, donde alguien tiene que demostrar que no es precisamente el inculpado, que ha cometido un delito. Si a ti te asignan la comisión de un delito de odio, tú tienes que demostrar, es decir, le damos la vuelta al principio de presunción de inocencia, que tu opinión, porque son delitos de opinión, pues no está produciendo realmente una situación de riesgo para nada ni para nadie, lo cual a veces se convierte en una prueba diabólica, porque cualquiera que diga que se ha sentido muy intimidado por tu opinión, pues ya se está convirtiendo en una prueba, una ordalía que se diría al principio de la Edad Media, en un juicio de Dios de que tú realmente no has querido cometer eso. O sea, se va buscando de tal manera la confesión del culpable al modo stalinista, que hasta hay una especie de maleus maleficorum, y ahora esto se llamaba martillo de herejes, ¿no? Es decir, hay un sistema de interrogar por parte de la policía y de la fiscalía, donde ya previenen que el que está inculpado de haber cometido un delito de odio va a decir que él tiene, por ejemplo, delito de odio contra los gays, que él tiene amigos gays. Es decir, tened cuidado, dice, y está en la red, no me lo estoy inventando, y está en la red. Habrá gente que será inculpada con el delito por haber cometido delito de odio y de homofobia y dirá que él no puede ser porque él tiene amigos que son gays. Entonces, ese es culpable. Es decir, de todas las maneras, para esa parte del poder del Estado que está buscando el que ha cometido del odio, tú eres culpable porque alguien te ha denunciado. Simplemente, insisto, es exactamente igual que lo que era el Tribunal del Orden Público. Igual que sucede con el feminismo, que si una mujer te denuncia o tu pareja te denuncia por agresión, eres tú el que tienes que demostrar que es mentira. Es decir, tu presunción de inocencia, tal y como está ahora la ley del solo sí es sí, salta por los aires. Esto ha hecho muchísimo daño a los hombres, pero también a las mujeres. Y además a las mujeres que se divorciaron de sus maridos y que después se quisieron llevar bien con sus maridos, pasado el calentón normal de un divorcio, pero que el marido dice, yo no me acerco, porque como tengamos unas palabras respecto a si el niño tiene que ir a la comunión o no, o sí, y por la confianza que puede haber surgido después de 15 años de haber compartido cama y mesa, y yo me caliento, a mí me denuncian y tú automáticamente vas enmanillado, que se dice en la jerga, y vas a pasar por lo menos una noche en el calabozo. Si es un fin de semana, te pasas el fin de semana en el calabozo. Ya puedes tener los antecedentes penales más limpios que una patena. El hombre es culpable, aunque se demuestre lo contrario. Volvemos a lo mismo, tienes que demostrarlo. Por tanto, en esas patas que yo te decía que se sostenía todo este control social, que arrancamos hace ya mucho tiempo, pues de ahí que constantemente se hable de cuando un hombre mata a su pareja, a su mujer, pero no se hable al revés. De ahí que se oculte cuánto están cobrando los inmigrantes ilegales o los inmigrantes en general, que luego les ofrece su trabajo y no quieren que lo asegures porque pierden la paga, porque los hay. También los LGTBI, que hay que decir que hay muchísimos gays y lesbianas que no están de acuerdo con esa industria, porque es una industria que mueve muchísimo dinero a base de subvenciones. Y entonces, con todo esto al final, ¿qué sucede? Que, si te das cuenta, son 4 o 5 bases que en su momento, además lo tuve claro, se hizo un control mundial con la pandemia, con el coronavirus, que permitió conocer hasta qué punto eran capaces de controlar al hombre, a la persona. Realmente esto, y ya digamos que es un conocimiento convenientemente asentado por muchos intelectuales críticos con este sistema, proviene de las élites, aquí sí te lo voy a usar el concepto, las élites universitarias americanas
es decir, de Estados Unidos, que se encuentran ante una disyuntiva terrible cuando sus carreras profesionales, siempre en el campo de las humanidades o cosas parecidas de lo social que se dice, se encuentran sin un objeto cierto que pueda convertirse en el modelo a emular. ¿Por qué? Porque cae todo el sistema comunista. El sistema comunista real, el de centralización del poder por una oligarquía partidaria y en el dominio de los medios de producción, caen como un castillo de naipes y detrás no había nada. Hablamos de la caída del muro, año 89, 90 y 91, etc. Entonces, los conglomerados elitistas o autoelitistas o sedicentes élites que vivían de cuestionar un sistema capitalista que les daba que vivir, y muy bien, dicen, nos hemos quedado sin la posibilidad de hablar de que otro mundo es posible y que nosotros, siempre dentro de la estructura del pensamiento de Platón, arriba de la esquema de la pirámide social, estamos arriba los filósofos, es decir, los llamados intelectuales, que definimos lo que es bueno y lo que es malo, y que por consiguiente nos da una capacidad y un poder de influencia en la sociedad que por aquello tan burdo y sencillo de ganarse la vida con el sudor de la frente no se va a producir. Si nosotros somos capaces, siguiendo lo que se llama las guerras culturales, Gramsci, un teórico italiano que murió en la cárcel en los años 30, si nosotros somos capaces de desmontar los pilares fundamentales de lo que es las creencias de Occidente, la familia, el sexo, la cultura occidental, nosotros, si eso lo podemos demoler desde dentro, en definitiva produciremos tal situación de desazón social en la cual nosotros podremos otra vez administrar el bien, el mal, el premio y el castigo, y por supuesto nos resarciremos de ello. Seremos influencers de las ideas. ¿Quieres decirme que en estos momentos, tal y como está la cosa, entiendo que una sociedad avanzada como era la occidental, digo como era porque en estos momentos tenemos problemas, en la que sobre todo Europa y Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá, no nos olvidemos de Canadá, que está ahí calladita, pero también muy avanzada, era perjudicial para estas élites, es decir, no nos controlaban porque el bienestar que teníamos, lo bien que se vivía y cómo estábamos llevando todo de alguna forma, no lo controlaba. Y entonces, claro, una de las razones que ha llevado a meter tanto inmigrante en Europa, tanto central como del norte y ahora en España, era para romper ese tipo de... Porque claro, nos están rompiendo lo que es la familia tradicional. También estamos hablando del trabajo. Claro, está claro que si tienes a tu pueblo con hambre, lo controlas totalmente, ¿no? La famosa historia esta de la gallina, creo que era de Lenin. De Stalin. Es decir, unas situaciones en las que te das cuenta que nada es casual. Nada es casual, y en este momento vemos que todo lo que se está haciendo, me estabas hablando del control social, está motivado por algo. Es decir, está motivado para controlar. Porque si no se entiende, y voy a poner un ejemplo, como en esta misma semana ha habido 2 casos de asesinatos de un hombre a su pareja. En uno de ellos se sabe todo, el de Antella, que era policía local, que tuvo problemas con sus superiores, que vivía no sé cuánto tiempo allí, que tal, la pareja marroquí, la mujer que ha muerto, y se sabe todo de él. Pero en el caso de Logroño, que además se intentó tirar al río Ebro con sus hijos, un sirio. Es decir, veo que todo tiene una relación, es decir, no sucede nada por nada, sino todo está dentro de todo este conglomerado que tú decías, y todo está condicionado. Y te hablo sobre todo de esas 4 o 5 patas en las que se sostiene precisamente este intento de control social. Estoy absolutamente seguro que al menos como líneas editoriales de los principales grupos de comunicación de este país y incluso de cualquier otro país, hay temas que no se pueden hablar, y hay temas que se tienen que hablar de manera muy repetidas. Aquello de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso ya de Joseph Goebbels, sí. Que era el gran ministro de la propaganda nazi. Si uno coge con cierta distancia cómo era el tipo de propaganda en la época del nacionalsocialismo en Alemania y cómo se está actuando aquí y ahora, es igual.
uno ve unas similitudes terribles. Total. Lo estamos viendo y te voy a poner otro ejemplo muy reciente y vuelvo al cara a cara entre Feijóo y Sánchez, cuando la presenta la moderadora, que se supone que una moderadora tiene que ser imparcial, le pregunta directamente a Feijóo que si va a pactar con un partido llamado Vox a las que las mujeres le tienen miedo. Es decir, te está condicionando ya subliminalmente y directamente, pero nunca le pregunta a Sánchez si va a pactar con Bildu, que son asesinos, o amigos de asesinos, filotarras, y con la Esquerra Republicana de Cataluña, que quieren romper España. Es decir, desde ese mismo, eso es un ejemplo muy claro, ese mismo debate cara a cara, se ve una parcialidad total hasta por parte de los moderadores. Hombre, es absoluto, pero es que, como parafraseando al propio Sánchez, pero ¿de quién depende La Sexta? ¿De quién depende Antena 3? Es decir, el conglomerado político, financiero y mediático es absoluto. O sea, para que las grandes cadenas de televisión, las mayoritarias o las hegemónicas funcionen, se les obligó a comprar a los que se llaman el IBEX, se les obligó a comprar acciones porque después de los espectaculares desarrollos mediáticos de los años, sobre todo del 2005, 2006 y demás, pues entraron todos en quiebra. ¿Por qué? Porque llegó Internet. Entonces, de repente, lo que iban a ser unos negocios enormes, acordámonos lo que era Prisa, lo que era Jesús de Polanco, sí, lo que era incluso Canal Plus, ahora todo eso pasó ya. Es decir, y aquí hay una cosa que no es mala. Es decir, nadie puede desde el poder controlarlo todo tanto como para que la propia sociedad, por circunstancias complejas, diversas y autónomas, puedan poner en jaque ese mismo dominio. Cuando vivía Jesús de Polanco y era propietario de Prisa, decía, aquí no hay nadie que se atreva a mí a negarme, literal, a negarme a mí una cadena de televisión. Fue la 4. Previamente dijo, a mí nadie me va a negar quedarme con los derechos del fútbol y además tendré la única televisión digital. Lo que nadie sabía en aquel momento es que la tecnología iba a reventar lo que era el sistema prácticamente de duopolio, de tripolio, como queramos llamarle, y donde los anuncios y la forma de acceder a determinados contenidos iban a dejar desfasadas, démodes, a lo que son las grandes generalistas. O sea, que estamos hablando de que de alguna forma la tecnología rompió esa hegemonía que se suponía. Absolutamente, absolutamente. Que además fue un visionario de Movistar que a primeros de siglo se dio cuenta de que el futuro estaba realmente en Internet, a la hora sobre todo de facturación y no de la telefonía, porque hasta entonces tú sabes que era cuando un mensaje te costaba 15 segundos, un SMS, las llamadas, un establecimiento de llamada eran 20 céntimos, 20 céntimos, y luego según lo que durara, y sin embargo este hombre dijo, no, vamos a hacer tarifas planas, porque aquí lo que realmente nos va a dar dinero es Internet. La muestra está en que, por ejemplo, en España tenemos más móviles que personas. Bien, sí. Pues eso lo llamo para evitar el efecto bajada de brazos ante los grandes poderes. Es decir, lo de la gran conspiración yo me lo creo lo justo para hacer que la gente entienda que realmente hay personas que están muy interesadas en que las cosas vayan como están yendo, incluso a peor, para quedarse evidentemente con el poder absoluto. Eso es una tendencia del ser humano, intentar absorber cualquier posibilidad de acción real en la vida de los que son los ciudadanos normales. Pero al mismo tiempo, y es la parte buena, al mismo tiempo los Davides, por decirlo así en términos bíblicos, el que puede coger una onda y arrearle al Goliat una pedra en medio de la frente y dejarlo cao, eso también existe. Y eso es lo que no tenemos que olvidar jamás en la comunicación, porque si no, de siempre estar machacando con que hay monstruos ahí fuera y no podremos con ellos, viene todo mal, al final la gente en la parte negativa, no en la parte hedonista que hemos dicho, aquello de folleu, que el mundo se acaba y del apocalipsis, no, en la parte negativa, en la parte de sufrir, también se queda con los brazos bajados. Y eso lo tenemos que evitar, y hay que tener mucho cuidado cuando se envía la comunicación. Y por eso hay que saber decir la verdad, introducir en su caso siempre fragmentos de esperanza y no reñir demasiado a la audiencia, ni siquiera aunque sean pues muy afines a nosotros. ¿Por qué? Porque eso llega de verdad a producir la desmoralización, el derrotismo. De todas formas, tú lo acabas de decir, nada es imposible, dime. ¿Qué? 30.
Ah, vale, que llevamos ya 30 minutos, madre mía. Bien, que nos está marcando el tiempo. Perfecto. De todas formas, lo que nos estás diciendo es que de alguna forma no se puede dejar de tener en cuenta hechos como uno que está sucediendo en este momento muy actual, y es el que te bote chapote. Una frase que ha salido del pueblo, efectivamente, que es un torbellín, es un tsunami. Nadie puede pararlo ya. Y lo han intentado hasta algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Incluso esta mañana, si estáis viendo esto grabado, amigos, se ha grabado el 12 de julio, esta mañana, casualmente, 26 años que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, esta mañana Bildu, con un cinismo tremendo, se ha atrevido a decir que por respeto a las víctimas, que parasen el que te bote chapote. O sea, que Bildu diga que por respeto a las víctimas es lo más cínico que he oído en mi vida. Y entonces, esto es un ejemplo de lo que me estás diciendo. Se puede adaptar, se puede acoplar. Es decir, llega un momento que el pueblo está por encima de todas estas élites, incluso que le sienta muy mal a Sánchez lo del que te bote chapote. En las plazas de toros estamos viéndolo, en las fiestas de San Fermín lo estamos viendo, pero es que se está extendiendo por toda España. Muy bien. Pues esto es lo que hacían las coplillas de ciego. Es decir, buscaban, cuando no existía nada que pueda que ver con la comunicación electrónica, nada que ver, pero si tú encontrabas la gracia del apodo, del momento, es decir, si usabas tu inteligencia, si usabas la lengua que has recibido, y por eso es tan importante la lucha por tu propia lengua, si tú la sabes usar y has recibido de tus padres esa comunicación tan sabia en forma de cuentos, de fábulas, de consejos, de refranes, tú serás capaz, sin duda, de encontrar la frase acertada en la cual podrás explicarle a los demás que el rey está desnudo por ahí. Ah, esa es la cosa. El rey está desnudo. En España hay mucha gente que no se lo cree cuando el rey está desnudo. Pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo y hay que repetirlo. Y precisamente hay que repetirlo. Una de las razones de estar tú y yo aquí, en este rinconcito de Valencia, tan chulo, como es este hall del Hotel Bubu Suites en la calle Blanche, es precisamente hablar de ello. Porque en ocasiones puede suceder que la gente piense, pues yo no voy a decirlo porque, no voy a escribirlo porque, y luego resulta que a lo mejor se te convierte en viral una frase, un vídeo pequeñito de 30 segundos, de un minuto, porque lo estamos viendo, volviendo al chapote, que eso arrancó de un cartelito que hizo uno en una manifestación y de un señor que le van a preguntar sobre unos radares de una carretera y empieza a decir aquello, Sánchez, que te bote chapote, ¿qué tal? Y a partir de ahí se extiende. Es decir, ¿infravaloramos en ocasiones nuestro poder? Sí. Por esa comodidad inducida precisamente por esa especie de si te portas bien, Cari, no te va a pasar nada. Ya. Es decir, hay siempre el mensaje es, si tú obedeces, si no haces uso de tu conciencia crítica, si no comunicas lo que piensas y te mantienes en ese rincón, a lo mejor te queda algo del estado del bienestar para comer el día de mañana. Ya. Y siempre es igual, o sea, es ese miedo a saber como, si debajo de la cama hay un ladrón escondido o no, si la mujer te engaña o no, si el jefe te quiere despedir o no, es decir, se domina con el miedo. Eso te iba a decir, me lo estabas diciendo, digo, es el miedo. Llevamos años, 4 o 5 años, desde que entró Sánchez e Iglesias en el gobierno de España, que si te das cuenta, los telediarios siempre hablan de algo de miedo. Cuando no es pandemia, es sequía. Cuando no es sequía, son incendios. Cuando no son incendios, son ocupas. Cuando no son ocupas, son... Es así. Pero es que, si te das cuenta, constantemente se está hablando de algo con el fin de que estés atemorizado. Y añadiría algo más, es miedo más culpa. Es decir, va a venir una cosa muy mala, tú no haces lo que te dice el gobierno, que te está diciendo a través de los medios de comunicación que deberías hacer, me vale el cambio climático, por ejemplo, y claro, se va a producir el desastre por tu culpa. Entonces tú tienes que tener una sensación de culpabilidad y te vas a dejar ese coche que te gustaba a ti, que tiene 10 años, y te vas a tener que comprar un Tesla. Por ejemplo, he dicho un Tesla como otro guay, un eléctrico. Un eléctrico. ¿Por qué? Porque claro, qué curioso, tiene que ver eso con la implantación de determinadas especialidades motoras en una zona de la comunidad o de otra comunidad. Digo yo que si tan bueno era, ¿por qué no vinieron solos? Si era tan bueno, si es tan negocio. Entonces, cuando se mezclan las grandes oligarquías económicas y productivas con los gobiernos, uno debe echarse a temblar.
porque automáticamente la siguiente pata del trípode es los medios de comunicación. Yo voy a repetir que esto es bueno y nadie puede preguntar qué va a pasar, quién va a pagar tal cosa, a cuánto va a salir esta cosa, qué compromisos de empleo hay, si los hay o no, cuando todo pinta que cada vez las fábricas van a estar más automatizadas. Entonces, siempre se te va a evitar, como a ver, no vamos a poner a enfadar al señor de Volkswagen, porque a ver si va y se va de aquí. Si él ha venido, es porque le interesa. Está claro. Eso está claro. Ahora bien, yo te diré otra cosa, no sé por qué, tengo mis años ya, tuvimos que cerrar la cuarta planta de Sagunto. Sí. Es decir, que si ahora estamos rogando por Dios y por la Virgen que nos traigan fábricas, si cerramos fábricas que estaban muy bien implantadas y muy adelantadas y daban vida a una comarca, y yo me acuerdo que teníamos como orgullo el Salto Horno de Sagunto, que eso supuso que otros países de Oriente sobre todo, me acuerdo de aquel momento de Corea, ahora ya son todos, ¿no? Seguían fabricando barcos. ¿Dónde estuvo el problema para que nosotros no pudiéramos estar en la industria siderúrgica para, aguantando un poquito, coger la ola y decir, no, nosotros también vamos a fabricar barcos como siempre? Te lo traslado a la actualidad. Tema energético. ¿Cómo es posible que se diga que le vamos a quitar el carbón porque contamina, las centrales nucleares porque contaminan, y sin embargo estés importando carbón o energía producida por carbón de Marruecos y energía producida por centrales nucleares de Francia? Es decir, estamos en la misma. O en la ganadería, que se están cargando la ganadería porque resulta que dicen que la ganadería contamina mucho. Efectivamente, aquí el gran pecado, como ya hemos pensado que el pecado original, el de Adán y Eva, no vale, pues ahora tenemos los pecados, entre otros los pecados ambientales, ¿no? Y antes habría que decir, bueno, ¿cuánto producía toda Europa? ¿Cuánto carbón consumía? Pues resulta, y los datos están ahí para el que nos quiera consultar, que toda Europa no consumía ni el 10% de todo el carbón mundial. ¿Quién consume más carbón? China y la India. China e India. Y en Europa, Alemania, a la cual ya se le perdona todo. ¿Por qué? Porque Alemania tiene grandísimos yacimientos de carbón absolutamente a nivel superficie. Lo sacan con máquinas gigantescas. Entonces, de eso no hay que hablar. Hay que hablar que tú tienes un coche que contamina mucho y que cuando pases a la ITV te voy a poner unos controles que vas a alucinar y al final te van a decir, te voy a amargar porque no vas a poder conducir con tu coche y te vas a tener que comprar otro de este tipo porque nos parece bien a nosotros. Y quien dice el coche, te dice el aire acondicionado, te dice la nevera, te dice, ¿por qué no?, el ascensor. Continuamente las televisiones se convierten en máquinas de reñir, de acojonar, ni más ni menos que como... Televisiones y radios y periódicos. Y radios y periódicos, pero es que los periódicos yo creo que ya no los lee nadie. Sí, no, los periódicos se leen, sobre todo los digitales. Han muerto de facilidad, sobre todo los digitales. Sí. Es una cosa de pura basura. Todo es titular, están buscando el enganche de que cliques y se acaba. Es decir, no tienen prestigio. Y esto sí que lo tienen que saber los que se dedican a la política. El prestigio está en dar la cara a pequeños grupos al principio, luego a grupos medianos y luego a grupos grandes. Porque el que da la cara, dice la verdad tal cual la siente, acaba comunicando. Ahora la paradoja está en que la comunicación, la real, la que se aprecia, es la que se hace persona a persona. No la que se hace porque todo el mundo ya sabe que te pueden falsificar hasta la cara. Sí. Te pueden hacer ahora cualquier cosa. Ahora ya no hay ningún con la IA, tipo, con la inteligencia artificial. No hay veracidad en la pantalla. No hay veracidad en la pantalla. Llegará el tiempo, y no tardará mucho, donde el que pueda volver a llenar una plaza de toros será el que llene, a su vez, de votos las urnas. Porque dirán, yo a este lo he percibido que dice la verdad. Y sin embargo, a mí en la televisión no me dicen nada. Ya. Ni siquiera el debate del otro día, vamos, no se hablaron efectivamente, tú lo has dicho, no se han hablado de las cosas serias porque todo el mundo teme hablar de las cosas serias. Yo te lanzaré el denuesto de algo parecido a lo de críticas al feminismo LGTBI, que es como pecados veniales, y tú me puedes hacer lo mismo en lo que tú quieras. Es lo mismo. Con el Falcon, eso es un juego, es un juego de tertulia, de casino y no especialmente de gente ilustrada. Que además se le está dedicando horas y horas de radio y páginas de prensa. Nadie habló de la deuda porque quien habla de la deuda y quien habla de las pensiones se está automáticamente ganando la pregunta que le habrían hecho, en este caso sí,
la malvada esta... Ana Blanco. Ana Blanco no, la otra, bueno, como se llame, la mujer de Ferreras. Y entonces usted va a recortar... Es Ana Blanco, ¿no? No, creo que no. Sí. Sí, bueno, da igual, sí. Da igual. Es decir, entonces si tú dices, hay una deuda enorme y la seguridad social, entonces ya vale la pregunta, entonces usted va a recortar. Claro, no, yo no voy a... ¿Cómo? Entonces, claro, no vamos a hablar de estos temas, evitemos los temas espinosos, porque los temas espinosos rompen la hipótesis de que voy a llegar yo y todo van a ser, como dicen en valenciano, flors y violes, ¿no? Ya, pero al final, para finalizar, te voy a hacer 2 preguntas. Primero, ¿cómo se puede revertir esto? Porque claro, yo a veces, y vemos a youtubers, vemos a gente mediática en las redes, como pueda ser Cristina Seguí, como puede ser Evito Quiles, como puede ser Alvise, como puede ser ahora Ricardo Ferris, Policía Nacional, el propio Juanvi Palleter, que compartiste el otro día también con él un coloquio, pero cada uno va por su lado y no llega. Si todos juntos hicieran algo, se podría llegar a algo. Es decir, si se uniera esas fuerzas que hay, podríamos llegar al despertar, porque creo que es el objetivo, el despertar. Yo ahí me fijo en la naturaleza, ¿no? Y en lo que llaman los filósofos de la escuela austríaca, lo que se llama el orden espontáneo. En la naturaleza se puede observar cómo bancos de peces, de miles, tal vez millones de sardinas, por ejemplo, ahora es el tiempo de la sardina, buenísima por cierto, son capaces de establecer estrategias al microsegundo para evitar o engañar, en su caso, a un depredador. Eso en el mundo marino, pero en el mundo aéreo, aquí en Valencia, ya por el mes de noviembre, vienen las bandadas de estorninos. Los estorninos. Y las observas, y tú los puedes observar y dices, ¿cómo es posible que todos al mismo tiempo se ponen de acuerdo en girar para un sitio o para otro? Que se ven esas nubes que van para uno y para otro. Claro, entonces dices, claro, evidentemente hay una cosa que se puede llamar, lo decía Keynes, le llamaba el spirit animals, ¿no? Los espíritus de los animales. Pues ese espíritu de los animales también lo tenemos nosotros. El cuándo se hace, el cómo se hace, en cuándo se encuentra el liderazgo de alguien que dice simplemente porque lo dice, porque no sabe por qué lo va a decir, pero va y lo dice y de repente cae bien, y de repente dice, pues mira, este hombre vamos a seguirle. Y eso, pues pasa en el mundo real. Mucho más que en los sistemas de partidos políticos. Partidos políticos tienen algo bastante malo, y es que hay gente que vive de los partidos políticos, y esto es así, y yo no lo critico en el sentido de que debería todo el mundo ir gratis a estas cosas. Es imposible mantenerlo en la situación de representación política actual si no hay profesionales de la política. Lo malo de los profesionales de la política es que viven de su profesión. Ya. Y por consiguiente encontrarán, como pasaba también en las 5 familias de Nueva York, de la mafia por cierto, normalmente preferían estar en paz entre ellas, es decir, no había que hacer ciertas cosas para así no entrar en una guerra de familias que perjudicaría a todos. Entonces eso es lo que hay que tener miedo, es decir, realmente qué intereses subyacen en la figura política de A, de B o de C, o del partido de H o X, porque si realmente entra en contradicción con lo que realmente a su vez dice ese interés oculto con la palabra, normalmente el interés oculto triunfará. Y la palabra, pues luego dirá, pues eso, no, yo no miento, yo cambio de opinión. Ya, que sí, así es lo que estamos viendo. Y la última pregunta iba precisamente destinada en esto, es decir, según tú, ¿qué es lo que habría que mover? Porque claro, una generación espontánea, como estamos hablando, tiene que tener un punto de partida. Tiene que haber un momento que digas, a partir de aquí, ha arrancado, ¿no? Te puedo poner ejemplos históricos, según tú sabes que según todas las crónicas, la Primera Guerra Mundial arrancó con el atentado de Sarajevo, ¿vale? O sea que fue el detonante, quizá porque había ya un gas latente. Pero claro, en estos momentos, mi pregunta es, según tú, ¿qué se puede hacer? ¿Existe el gas latente? ¿Hay un descontento? ¿La gente tiene demasiado miedo? ¿O la gente va perdiendo el miedo de tanto que se le está metiendo? La gente ha perdido el miedo, efectivamente, porque llega un momento que en cualquier circunstancia de la vida tú te insensibilizas. Por lo menos se van insensibilizando a aquellos que tienen más capacidad de respuesta, que son los que lideran los movimientos. Habrá gente que siempre vivirá en el miedo, y eso no se puede evitar. Pero básicamente, y son muy pocos, parecen muy pocos, pero no da más de sí, con un 4 o 5% de un ámbito poblacional político, de una ciudad, de una comunidad, de un país,
es suficiente para cambiar las cosas. O sea, un 5% de gente decidida, cuando encuentra lo que quiere y quién puede llevarlo adelante, normalmente se cohesiona. A eso me refería yo con el juego magnífico de los estorninos en el aire o de las sardinas en el mar. Se organizan de tal manera porque están buscando a alguien que lo tienen localizado. Ellos, pero no porque lo hayan hablado, sino porque naturalmente por naturaleza han dicho, ese estornino que va por allí, ese nos lleva siempre al árbol del parterre, que es el mejor de todos. O sea, que cuando este gire para allá, nos vamos todos para allá. Tú solo tienes que mirar dónde está el estornino, jefe. Y es así. Y pasa así. Realmente surge alguien, normalmente también nadie lo esperaba, nadie sabía quién era, y entre la suerte y ciertas capacidades propias, va y se produce. Correcto. ¿Se puede aplicar esto a Vox? Yo con Vox quiero ver que lo hagan bien, quiero verlo. O sea, y verlo es una oportunidad que van a tener ahora. Porque ellos están claramente tratando de hacer ver que la Agenda del 2030 nos va a hundir, que todo el tema de la violencia de género es una manipulación ideológica, que además tienen a todos los medios de comunicación en contra, tienen a todos los partidos políticos en contra. La muestra fue la otra noche, que se nombró más a un partido que no estaba que los dos que estaban. Pero es que eso es bueno. También. O sea, tú estabas hablando, como en términos dramáticos, estás hablando del protagonista que no sale. Luego todo el mundo quiere saber qué está haciendo ese que no sale. Ya. O sea, que hasta eso quiero decirte que intentar dominar de una manera burda se puede volver incluso en contra de quien establece ese bloqueo. Porque cada vez hay más gente que se da cuenta de que la mentira es que se están vertiendo sobre el propio partido Vox. No, por lo menos todo el mundo se da cuenta que todo el mundo se ha puesto en contra de. Con lo cual, pues en esa... Llama la atención, se han puesto todos en contra, ¿por qué será? Va a pasar, entonces ¿qué pasa? Pues habrá que ver. O sea, ahora llega la oportunidad de los hechos. Los que se pueden hacer en el ámbito que se pueden hacer y mantener un discurso que sea absolutamente coherente con lo que se ha dicho antes, en las obras. Pero, por ejemplo, en Castilla y León llevan un año. Y eso que dicen, retrocederemos los derechos de las mujeres, de los gays, tal cual, no se ha visto nada. En Castilla y León llevan un año gobernando con el Partido Popular y ahí hay tranquilidad absoluta. Entonces, claro, no entiendo también, en ocasiones como Vox nos salta y dice, señores, que llevamos un año ya aquí y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué nos estáis diciendo? Si precisamente lo que queremos es mejorar, pero claro, volvemos al inicio de la conversación. Rompe todo lo establecido en ese intento de control social. El juego viene ahora, el juego viene el 23J y la conformación de los gobiernos donde se hayan pactado la composición de los mismos y luego los hechos. No es fácil. Entrar y saber qué hacer dentro de la administración no es fácil. Para nada. No es fácil para un político. Una cosa es prometer delante de una cámara, hablar y argumentar, y otra es gestionar. A mí hay una cosa que me preocupa mucho y es la siguiente. Se nota, y me refiero a todo el abanico político parlamentario, se nota que no leen. Se nota. ¿Por qué? Porque las ideas que dan a su vez la imaginación activa de los hechos de gobernación política no salen. O sea, hasta los aparentemente más claros, que son los de Vox, no dicen de dónde vienen las ideas. Entonces a mí eso me produce un cierto escamamiento. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir, yo esto lo he leído de Milton Friedman en materia de libre mercado, de materia de representación política de Giorgia Meloni, pero tú dime y no tengas vergüenza de decir que lees libros, porque todos los demás queremos ver dónde lo lees tú para ver cuánta formación de fondo tienes, porque si no, hasta los que están en la parte, digamos así, de la claridad, o por lo menos del mensaje duro, alguien puede empezar a pensar que ellos lo que hacen es repetir consignas. Porque si tú no has leído realmente hasta el fondo, ¿por qué lo que tú estás afirmando en una conversación que es importante? ¿Por qué es importante? Alguien puede pensar que al mínimo rifirrafe político tú te vas a ir a otra cosa. Ya. Entonces, esa fortaleza moral e intelectual interesa que estos señores digan de dónde vienen. Ya. A mí me gustaría, al menos.
Pues lo dejamos aquí. Bien, pues oye, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado para poder hablar, para poder sacar esto al aire, porque quizás sea una de las cosas de decir, bueno, señores, pensamos esto, hay esto, vemos esto. Ahora a lo mejor entendéis por qué escribimos y nos hablamos de estas cosas que no estamos de acuerdo. Que todo tiene un porqué, todo tiene una razón, y al final esa razón hay que ir al fondo de ella para entender lo que se hace, para poder batallar y poder luchar contra ese miedo constante que nos meten. Y a partir de ahí, que cada uno ya decida. Ahora viene el 23J. Claro, tú te planteas, hay dos bloques. Hay dos bloques. O seguir como estamos, o algo nuevo. Pero claro, los que están meten miedo sobre lo que pueda venir, porque precisamente es posible que en buena parte les rompa lo establecido. Y no hay más. ¿Puede ser ese el fondo? Sí, pero contra el miedo la libertad y contra la amenaza la acción como ciudadanos que somos. Y automáticamente el miedo se va. Ya. Con aquello que dice, soy libre porque ya no te tengo miedo. Pues así vamos. Bueno, yo no les tengo miedo a toda esta gentuza que me escribe ahí y me pone a parir en las redes. Ningún miedo. Creo que lo demostramos de una vez. No hay que tenerle miedo. Jesús, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Agradecer a nuestra amiga Uri, que ha hecho de cámara hoy y que ha estado ahí escuchando todo. Espero que te haya gustado. Y a vosotros, amigos, ¿ha habido mensajes? ¿Ha habido algún comentario de gente? A ver, espera. Es que ya se habrán ido abajo porque he dicho que pueden participar. Alfalel de Cotó Sí. dice, aunque lleguen... Joder, es que se me va para abajo. Cógelo Aunque del lleguen mío. al poder no podrán hacer nada. La Agenda 2030 viene muy alto. Solo podemos hacer los de abajo, ante normas, comportamientos, ideologías, imposiciones en la alimentación, en la procreación, etc. Nuestra obligación es la desobediencia civil. Nuestra obligación, la desobediencia civil, que te puede llevar pues a cosas muy duras que no todo el mundo está dispuesto a asumir, como puede ser incluso cárcel. Literal. Ya veremos. Literal. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. ¿Algún comentario más? Porque claro, nos hemos puesto a hablar y se me ha olvidado la audiencia. Sí, alguna habrá por ahí, pero si no ya contestaremos. Nos vamos a despedir. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Gracias, Uri. Amigos que habéis estado escuchando, bien sea en directo, bien sea luego a través de YouTube, esto que habéis estado escuchando, gracias por haber estado ahí. Hasta luego.